Buenas tardes, chicos. En la clase de hoy vamos a ver tres ejemplos de derivada por definición y con su gráfica también. Vamos a estar calculando, por ejemplo, para y igual x cuadrado, esa parábola ya conocida por nosotros, en un determinado punto, cuando x vale 1. Esto es un ejemplo, podría ser en cualquier otro valor de x. La derivada, ya vimos, ¿sí?, la pendiente de la recta tangente a la función en un punto dado, puede obtenerse a partir de esta expresión, del límite cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x menos f de x, ¿sí?, sobre delta x. Cuando hablo de delta x estoy hablando de un incremento, ¿sí?, que tenemos en esa variable independiente. Reemplazando ahora en la función que queremos hallarle la derivada, cuando diga x, cuando quiero hacer f de x más delta x, lo único que tengo que hacer es reemplazar ese x por x más delta x y aplicarle la operación que esté indicada en la función. En este caso estaba elevado al cuadrado. Entonces, reemplacé la x para esta expresión, ¿no es cierto?, por x más delta x menos f de x. Y f de x es lo mismo que y, ¿sí?, es esta expresión de acá. Todo sobre delta x. Esta parte siempre les cuesta, es solamente hacer ese reemplazo. A partir de ahí son operaciones. En este caso, x más delta x elevado al cuadrado es lo mismo que el producto por sí mismo de x más delta x, que nos da este cuatrinomio que después puede juntarse, ¿no es cierto?, porque tenemos dos términos semejantes, ¿sí? Entonces, tengo x cuadrado más dos veces x más delta x al cuadrado sería toda esta parte de acá, el cuadrado de este binomio, menos x cuadrado. En todos los casos, ¿sí?, voy a poder eliminar, cuando esté haciendo derivada por definición de funciones polinómicas, voy a poder eliminar los términos que no tengan delta x. Por ejemplo, acá en este caso x cuadrado con menos x cuadrado. Por lo tanto, me quedan solamente términos que tienen delta x cuando delta x tiende a 0. Entonces, esto tiende a 0, esto también, lo de abajo también. Entonces me queda la indeterminación 0 sobre 0. ¿Qué necesito sacarla? Con un procedimiento que ya conocemos, que es la factorización para después poder simplificar. Como todos los términos de arriba tienen delta x, pudimos sacar factor común. Factor común delta x por 2x nos va a dar esta parte, y delta x por delta x al cuadrado. Ahora sí podemos simplificar, porque hay productos y cocientes, cosa que antes no podíamos hacer por esta suma. Entonces, ya se nos va la indeterminación, esto nos queda 1 acá también, ¿sí? Y entonces podemos decir que delta x tiende a 0, entonces la derivada de x cuadrado nos da 2x más 0, es decir, 2x. Entonces, si la función es x cuadrado, ¿sí?, la derivada de esa función es 2x. Para este punto, la función toma el valor 1 al cuadrado, ¿no es cierto?, reemplazando por el valor 1, y la derivada para el valor 1 toma el valor 2. Esta es la pendiente de la recta tangente a esta función, ¿sí?, cuando x vale 1. ¿Cómo voy a graficar esto acá? La parábola, la f de x, ¿sí?, x al cuadrado, y me interesa, ¿sí?, graficar cuando x valía 1, que decía que f de 1 y de 1, ¿no es cierto?, tomaba el valor 1, este punto de acá. Y a partir de ahí yo tenía que graficar una recta que no corta a la parábola, sino que es tangente y la toca en un punto, en este caso en ese punto, cuya pendiente es 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Desde este punto voy a correr 1 y subir 2. Eso me está indicando esa pendiente. 2 sobre 1, entonces corrí 1 para la derecha y subí 2. Entonces,
eso es f' de 1. En x igual 0, es decir, en este punto, cuando x cuadrado toma el valor 0, ¿sí? No solo la x, sino la función también, la derivada, ¿sí? Sigue siendo 2x, por lo tanto la derivada para el valor 0 es 2 por 0, ¿sí? Que me da 0, es decir, no tiene pendiente, no tiene inclinación. Entonces, ¿qué me queda? Una recta horizontal que me está indicando algo. ¿Qué ocurre allí? Cuando yo tengo para cualquier función su derivada igual a 0, me está indicando que en ese punto la función tiene un máximo o un mínimo. En este caso, un mínimo. Y además, este mínimo es absoluto. Esto es muy importante para después poder analizar funciones. Otro ejemplo, hallar por definición la derivada, ¿no es cierto?, ¿sí?, de y igual a x al cubo en dos puntos distintos. Vamos a aplicar primero la fórmula que ya conocimos, ¿sí? Y entonces, donde diga x, cuando quiera hacer esto, ¿sí?, voy a reemplazar la x por x más delta x. Y en este caso lo voy a tener que elevar al cubo, ¿sí? X más delta x al cubo menos f de x, que es esto de acá, ¿sí?, todo sobre delta x. Tendré que hacer operaciones que por supuesto complican un poco más. X más delta x por x más delta x por x más delta x es elevar al cubo. Esto ya lo conocimos en el ejemplo anterior y a su vez por x más delta x, donde voy a obtener 6 términos que después se pueden juntar en este cuatrinomio, ¿sí? Con esto obtuve lo que es x más delta x al cubo, donde la potencia no es distributiva, por supuesto. Entonces, ¿por qué tengo una suma? Entonces, todo esto va a reemplazar esto acá. Entonces, la derivada es lo mismo que el límite cuando delta x tiende a 0, de todo esto menos x al cubo, no me tengo que olvidar, sobre delta x. Fíjense que estos dos términos se pueden eliminar, como dije en el ejemplo anterior, y todos los términos que me quedan tienen delta x. Por lo tanto, vuelvo a obtener la indeterminación 0 sobre 0, que puedo sacarla, ¿sí?, sacando factor común, delta x. Delta x por 3x cuadrado me va a dar esto, por 3x delta x me va a dar esto acá, y por delta x al cuadrado me va a dar delta x al cubo. Voy a poder simplificar, como en el anterior, y esto tiende a 0, esto también, ¿sí? Entonces, cuando el límite, eso ocurre cuando el límite de delta x tiende a 0, ¿no? Entonces, la derivada de esta función me da 3x al cuadrado. La función era x cubo, ¿sí? La derivada 3x cuadrado. Vuelvo un poquito para mostrárselos. Bien, lo repito. La función me interesaba para 1, me decían la derivada, en el valor x igual a 1, ¿sí?, y en x igual a menos 1. Es decir, no en cualquier punto, sino para esos puntos. Entonces recordemos estos dos valores de x. La función es x cubo. Para 1 me da 1 al cubo, que es igual a 1, ¿sí?, y la derivada era 3x al cuadrado. La derivada para el valor 1 toma el valor 3. Esto es la pendiente de esa recta tangente a esta función cuando x vale 1. Esta es la función x cubo, ¿sí?, esa función polinómica que corta el eje x en el valor 0. Para 1 me da 1, para 2 me daba 8, para menos 1 me da menos 1, para menos 2 me da menos 8. Esta función, ¿no es cierto? Cuando x vale 1, ¿sí?, la función también toma el valor 1. Cuando x vale 1, es este punto de acá, la función vale 1. Es decir, este punto. Para ese punto, la derivada
toma el valor 3. Entonces la recta tangente en este punto, tocando a la curva de la función, tiene pendiente 3. ¿Qué tengo que hacer? Marcar este punto, después correr 1 y subir 3. Quiere decir que me voy a ir al punto 2 cuartos. Y entre este punto y este punto de acá, me va a quedar una recta que es tangente a esta función, ¿sí? A la gráfica de esa función, en el punto igual x igual 1. Me queda esa curva, esa recta ahí, que está tocando solamente acá. Parece que tocara en más lugares, por ahí a veces se complica un poco para graficarla, pero hagamos de cuenta que está tocando solamente en ese punto ahí, nada más. Veamos ahora para x igual menos 1. ¿Sí? Para x igual menos 1, la función toma el valor menos 1 al cubo, se refiere a este punto de acá. Y su derivada es 3x al cuadrado, pero veamos ahora para el valor menos 1. 3 por menos 1 al cuadrado es igual a 3, ¿sí? Esto me dio positivo. Quiere decir la misma pendiente que antes, es decir, una recta paralela a la anterior. En este punto, cuando x valía menos 1, y valió menos 1. Acá ya tengo un punto. Y ahora tengo que trazar una recta que, tocando acá, tenga pendiente 3. Entonces, corro 1 y subo 3. Me voy a ir al punto 0, 2. ¿Qué hice? Desde este punto, corrí 1 y subí 3. Entonces me va a quedar esa otra recta que toca a la función en ese punto. Tenemos entonces otro ejemplo más de derivada por definición con el gráfico también, algo que normalmente complica a los alumnos. Un ejemplo más. Tuvimos para x al cuadrado, para x al cubo, ¿sí? Y ahora para x al cuadrado más 1. La derivada de x al cuadrado nos dio 2x. Vamos a ver qué pasa ahora con la de x cuadrado más 1. La misma parábola que antes, pero desplazada una unidad hacia arriba. Después vamos a ver la gráfica. La fórmula, el reemplazo, y en el reemplazo, ojo que dice x al cuadrado más 1. Entonces, voy a reemplazar por x más delta x para hacer esto, ¿no? Eso elevado al cuadrado, pero además más 1. Menos x al cuadrado más 1, y ojo con el uso del paréntesis. Porque si no lo colocamos, este menos solamente afectaría a este término y no a toda la función, ¿sí? Por eso es muy importante el uso de ese paréntesis. Elevar esto al cuadrado ya lo vimos, ¿sí? Nos queda x cuadrado más 2x delta x más x al cuadrado más delta x al cuadrado más 1. Esto de acá. Menos x cuadrado menos 1, es decir, este menos afecta a ambos términos. Ya saqué el paréntesis. Fíjense que como en todos los ejercicios anteriores, se van a poder eliminar todos los términos que no tienen delta x. Igual que antes. Delta x cuadrado con menos x cuadrado, 1 con menos 1. Y todos los términos, ¿sí?, que quedan tienen delta x. Por lo tanto, nuevamente obtenemos 0 sobre 0, como en todos los ejercicios anteriores, con funciones polinómicas. Nuevamente la indeterminación, que la vamos a sacar con factor común arriba. Una vez que uno aprende el procedimiento, fíjense que siempre es lo mismo. Delta x por 2x, delta x por delta x me da delta x al cuadrado. Voy a simplificar como los anteriores, ¿sí? Y entonces esto tiende a 0 y esto no, ¿no es cierto? Entonces me queda que la derivada de x cuadrado más 1 también es 2x como era para x al cuadrado. Y me interesa para el valor menos 1. Entonces, la función era esta, la derivada esto acá. Para el valor menos 1, la función toma el valor menos 1 al cuadrado más 1 igual a 2, y la derivada
toma el valor 2 por menos 1, es decir, menos 2. Este valor me está indicando entonces que la pendiente es negativa. Esta es la gráfica de la función y me dice para el valor x igual a menos 1. X igual a menos 1, donde la función tomaba el valor 2. En ese punto, la recta tangente tiene pendiente negativa, es decir, no es algo así, sino que va a ser hacia abajo. ¿Con qué? Con una pendiente que es igual a menos 2. Es decir, desde este punto voy a correr 1 y bajar 2. Me voy a ir hasta este otro punto. Entonces, esa es la función y esta es la derivada cuando x vale menos 1. Desde este punto, desde menos 1, 2, voy a correr 1 y bajar 2. Y eso es la derivada. Y con esto termino la explicación, ¿sí?, de esos 3 ejemplos de derivada por definición. Espero que les haya servido.